¿Cómo están, jóvenes? Nos vemos de nuevo. Mi nombre es Cleider Livias y soy director del Centro de Estudios de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor de Biología Humana en la octava semana de Histología, en el subtema de Tejido Nervioso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con lo que corresponde a la clase del día de hoy. Y es así que vamos a empezar. Tenemos así, dentro del organigrama que corresponde al tejido nervioso, encontramos dentro del tejido conectivo especializado, correspondiente en su precedente al adulto maduro, y al tejido conectivo en general. Es así que el tejido nervioso es un tejido altamente especializado, conformado por neuronas y células neurogliales, que ha desarrollado al máximo las propiedades de irritabilidad y conductividad. Este proviene del ectodermo, a excepción de la microglia, que es de origen mesodérmico. Es el más importante y a través de sus células llamadas neuronas controlan y regulan las principales funciones orgánicas. Los componentes: tenemos a la neurona, que es una célula nerviosa altamente especializada en la generación, conducción y transmisión de impulsos nerviosos. Las neuroglias, en cambio, son células que se encargan de sostener, proteger, nutrir y reparar a las neuronas. Y dentro de ese componentes tenemos el tejido conectivo asociado. ¿Cuáles son sus propiedades? Esa es la pregunta del millón. Y a ver, tenemos aquí la propiedad de excitabilidad o irritabilidad. ¿En qué consiste? Es la capacidad de generar potenciales de acción, impulsos nerviosos como respuesta a estímulos físicos, químicos o eléctricos. La conductibilidad es aquella capacidad para conducir potenciales de acción, impulsos nerviosos que la excitación origina a través de su membrana. La transmisibilidad es la capacidad de transmitir el impulso eléctrico a otra célula. Esta se expresa a través de la sinapsis. Y es así que tenemos a la unidad anatofuncional, que es nuestra neurona. Es la célula altamente especializada en captar, conducir y transmitir los impulsos nerviosos. Lo tenemos allí. Y las principales partes que tenemos de una neurona son las dendritas, el núcleo, el axón. Dentro de las dendritas y el núcleo, todo este conjunto se le llama el cuerpo celular o soma. Tenemos dentro del axón a las vainas de mielina, a la célula de Schwann, que en esta ocasión se llega a ver muy pequeño, los nódulos de Ranvier y los botones sinápticos y el telodendrón, conformante todo este último, o estos botones sinápticos. Continuando, tenemos así a la estructura interna de la soma neuronal o pericardium. Y en su estructura, tenemos nuevamente al núcleo, al citoplasma, al aparato de Golgi. Aquí ya es todo lo que podemos apreciar: la membrana, las mitocondrias, la vaina de mielina por ese lado, lo que se está representado de un color amarillento, los microtúbulos, los lisosomas, las espinas dendríticas, las dendritas en sí, el retículo endoplasmático liso y el retículo endoplasmático rugoso o corpúsculo de Nissl. Y tenemos una notita aquí,
¿qué podemos apreciar dentro de esa imagen? Al nucleolo, por ese lado, dentro del núcleo. Y este de aquí, esa mancha, ¿qué es? Y tenemos así una nota o una curiosidad de que muchas de esas neuronas también tienen inclusiones citoplasmáticas, como este es el caso del pigmento lipofuscina. ¿Qué viene a ser el pigmento lipofuscina? Este viene a ser un producto terminal de la actividad de los lisosomas que se acumula a medida que la persona envejece, en este caso el sujeto viene a ser en este caso. Continuando, no olvidar la notita, siempre por ahí puede venir. Continuando, respecto al axón, cilindro eje o neurita. Existen dos tipos: fibras mielínicas ricas en mielina y las fibras amielínicas pobres en mielina. El axón en general, que conocemos en este caso las fibras mielínicas, como está representado en esa imagen, tenemos a las neurofibrillas, a la vaina de mielina, la membrana del axón correspondiente a este punto, los núcleos de la célula de Schwann, representado de un color morado, los nodos de Ranvier y el neurilema o la vaina de la célula de Schwann. Las clases de neuronas. Lo dividimos en dos bloques, por el número de prolongaciones y por la dirección de la conducción del impulso. Por el número de prolongaciones, esta es unipolar, como se puede proceder como puedes procesar con esa imagen. Unipolar, un solo polo. Bipolar, a dos polos respecto a los puntos de las dendritas o el telodendrón. Y la pseudo unipolar, como apreciamos en la imagen. Y la clásica, cuando nos hablan de neurona, la multipolar. En cambio, por la dirección de la conducción del impulso, tenemos a las neuronas motoras, sensitivas y las de asociación o intercalares. Estos trabajan en conjunto, no hay que olvidar de ellos, no se separan. Las neuronas sensitivas captan así los receptores a través de los receptores sensoriales, reciben información del exterior y del interior del cuerpo. Estos información es llevada hacia el sistema nervioso central, y donde hay una conexión, o estas en este caso por la dirección de conducción del impulso, las interneuronas o de asociación son conducidas a través de las neuronas motoras a los músculos o a las glándulas. Estas reciben mensajes de las neuronas motoras y en el caso de los músculos, mueven al cuerpo. No es tan difícil, podemos procesar ello. Fisiología neuronal. A ver, acá, a partir de este tema, quiero que me prestan atención, porque eso sí bien. Vamos a atender como debe de ser. Muy bien. La fisiología neuronal, dado a sus propiedades fisiológicas, que son de excitabilidad, conductibilidad y transmisibilidad de la neurona, en su función primordial de enviar mensajes de un lugar a otro del organismo, lo hace mediante los impulsos nerviosos, de los cuales es una función eléctrica, y consta de tres eventos: la generación del impulso nervioso, la conducción del impulso nervioso, ya sea por despolarización y continuamente por la repolarización, y la transmisión del impulso nervioso. Y ocurre además la función química, que consiste en la síntesis de mensajeros químicos llamados neurotransmisores, que son almacenados en la vesícula sinápticas hasta que son liberados en la presencia de estímulos nerviosos con la finalidad de modular funciones, ya sea para estimular o para inhibir. Muy bien. La generación del impulso nervioso.
la fase 1. Los impulsos nerviosos se generan como respuesta a determinado estímulo físico, como podemos apreciar en la imagen, y puede ser también químico o eléctrico. Este se lleva a cabo a nivel del cuerpo neuronal como producto de las múltiples sinapsis que ocurren en sus dendritas en el cuerpo neuronal e incluso en el axón, y el resultado de ello se genera un fenómeno eléctrico en el cual la membrana citoplasmática, el cual se dirige al axón. Tenemos así un estímulo físico, apuntar el dedo con la fuente de calor, que viene a ser en este caso la vela, y los receptores sensoriales conducen hasta la médula espinal, y en sí tenemos que el axón, la neurona aferente o sensorial, y en su regreso por el axón, neurona eferente o motor. Aferente, cuando los impulsos nerviosos llegan a la médula, en este caso, llega la información y hay un sentido de respuesta y lo lleva a través del axón, neurona eferente o motor, generándose que el músculo se contraiga, tendiendo a levantar la mano como un efecto en su función de músculo efecto. El impulso. Conducción del impulso nervioso. Se lleva a cabo a través del axón, siendo un proceso de naturaleza eléctrica en el cual el impulso nervioso es conducido a través de la membrana axonal. Tenemos aquí, cuando llega el impulso nervioso, acá trata de representarse la membrana celular, es en un potencial de reposo. Así vamos bien. Y vamos a leer el textito y dice: en A hay un potencial de reposo, el extracelular, el S, está cargado positivamente y negativamente en el intracelular. Y C, ante un estímulo, las cargas eléctricas se invierten, como podemos apreciar acá en B, un proceso de despolarización cuando estas se invierten, debido al ingreso de sodio al intracelular, al espacio intracelular, desencadenando la despolarización. Todo ese proceso se le llama despolarización. En ese caso, la repolarización, o esa opción, las cargas positivas vuelven al estado inicial gracias a la salida de potasio. Repolarización. Espero que no se me haya perdido. Vamos a continuar, ya que este es un repasito. Transmisión del impulso nervioso. En la fibra, antes de comenzar, hay que, si atendemos a la imagen, ¿qué entendemos en la imagen? ¿Qué vemos en la imagen? Que cuando se llama el impulso está siendo transmitido de manera saltatoria a través de proceso químico, proceso eléctrico. Químico son los botones sinápticos, este es eléctrico, tendiendo así a la despolarización, a la repolarización. Muy bien. Y algunas partes de la célula Schwann, el cuerpo solar, la región despolarizada, los nódulos de Rambier, la vaina de mielina, dentro del axón y en el axón. Los impulsos nerviosos se transmiten de una neurona a otra a través o una célula efectora fibra muscular o celular glandular, y esta se lleva mediante las sinapsis. En las fibras mielínicas, una gotita, las alteraciones de la membrana, despolarización y repolarización, solamente se dan a nivel de los nódulos de Rambier,
tener en cuenta, la despolarización y repolarización se da a los nódulos de Rambier, o Rambier, como puedan decir. Por tanto, el impulso nervioso salta de un nodo de Rambier a otro, y a ese tipo de conducción se denomina saltatoria, como justo estamos explicando hace un momentito, y es más veloz a comparación de las fibras nerviosas amielínicas. ¿Qué es la sinapsis? Es la zona de contacto funcional entre dos neuronas a través del cual se produce la transmisión del impulso nervioso. Se considera también como sinapsis a la unión funcional entre una neurona y una célula muscular o célula glandular. La sinapsis más frecuente es entre el axón y una dendrita axodendrítica, y aunque también puede ser entre el axón y el cuerpo celular axosómica o entre dos axones axosónicas. La transmisión del impulso nervioso a través de la sinapsis son de dos tipos, el de tipo eléctrico o el de tipo químico. Componentes de la sinapsis. Tenemos así los dos. Botón sináptico terminal, membrana presináptica y la membrana postsináptica. Muy bien. Y en medio el espacio sináptico o hendidura sináptica. El botón sináptico o terminal es la ramificación dilatada del axón que trae el impulso nervioso o neurona presináptica. Contiene mitocondrias y vesículas sinápticas, y esta contiene una sustancia química llamada neurotransmisores dentro de estas vesículas. Y la membrana postsináptica es la membrana de la neurona que recibe el impulso nervioso. Posee receptores específicos para el neurotransmisor. Estos son datos generales. Fisiología de la sinapsis. Podemos en este caso apreciar con mayor claridad cómo es este proceso. Dice, cuando la despolarización llega a los botones sinápticos se produce, tenemos aquí la llegada del impulso nervioso. Número 1, guiándonos de la imagen. 2, deslizamiento de las vesículas sinápticas hacia la membrana presináptica. Deslizamiento de vesículas sinápticas hacia la membrana presináptica. 3. Exocitosis o hemocitosis de neurotransmisores. 4. La unión no covalente de transmisores. Número 5. Estimulación o inhibición de la función en células postsinápticas. 6. Generación de un potencial postsináptico. Y 7. La transmisión del impulso nervioso. Repetimos de nuevo. La llegada del impulso nervioso, el deslizamiento de las vesículas sinápticas hacia la membrana presináptica. 3. Exocitosis o hemocitosis de neurotransmisores. 4. La unión no covalente de transmisores. 5. La estimulación o inhibición de las funciones en células postsinápticas en estas proteínas integrales, o en esta proteína para ser preciso. Y 6. La generación de un potencial postsináptico. Una carga eléctrica se genera y después con el número 7 se transmite el impulso nervioso. Ok. ¿Qué son los neurotransmisores? Ahora, pregunta el mío. Son sustancias químicas de origen natural que se encuentran contenidas en la vesícula sináptica, elaborada en la neurona presináptica, librándose una sinapsis cuya acción tiene lugar en la membrana postsináptica, donde sus receptores provocan una reacción en esta. Existen dos tipos, excitatorios y inhibitorios.
Los excitatorios desencadenan despolarización para la génesis de un efecto o reacción. Y cuando son liberados, los inhibitorios, cuando son liberados, desencadenan hiperpolarización, con la consecuente inactivación celular. Neurotransmisores. Tenemos a la acetilcolina. Sus funciones son principalmente para la atención, la memoria, la motivación, el movimiento y también la acción muscular mediante empalmes neuromusculares. El aumento de la acetilcolina genera espasmos, temblores y su deficiencia, parálisis, letargo, problema de concentración. Así es la acetilcolina. La dopamina tiende a actuar con las funciones motrices, con el control de impulsos, la energía mental, la motivación, las emociones y aquellos sentimientos de placer. Su aumento está relacionado con la esquizofrenia y el peso, y su deficiencia relacionada al Parkinson, la disminución de la libido, la tensión. GABA, en cambio, está asociado con el control motor, la visión, regula la ansiedad, con las funciones corticales, los ritmos cerebrales, la relajación, la memoria y promueve el sueño. Su deficiencia genera ansiedad, trastornos alimenticios, palpitaciones, inquietud, respiración irregular, insomnio, hipertensión, nudo en la garganta, pulso acelerado, zumbidos en oídos, manos frías y la disminución también de la libido, como es con la dopamina. La noradrenalina o norepinefrina está asociada así con la alerta máxima, la memoria, el pensamiento, el ánimo, las funciones ejecutivas. En su mente está relacionado así con la tasa cardíaca, la presión sanguínea, y su deficiencia afecta la activación, la vigilia, el aprendizaje, la memoria, la fatiga, la depresión, el insomnio. Serotonina regula el sueño, el balance emocional, la sociabilidad, la libido, soñar, comer, dolor y la conducta agresiva. Su aumento o deficiencia genera así depresión, migraña, dolor de espalda, insomnio, ansiedad, impulsividad, trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? El TOC, el síndrome premenstrual, la bulimia, la anorexia y entre otros más. El glutamato es excitatorio, tiene incursión con la memoria y su recuperación, la información sensorial, la motora y la cognitiva y emocional. Su deficiencia está asociada con la epilepsia y el derrame cerebral también. Las endorfinas inhiben el dolor físico y psicoemocional. Se liberan durante el ejercicio vigoroso o excitación, también con la producción de la felicidad, la respuesta sexual, el apetito. Influye esto también en el sistema inmune, cuando se habla del nivel psicoemocional también. La oxitocina está relacionada con los vínculos emocionales, como es el apego y la maternidad, el parto, el balance cardiovascular, la fobia social, que podemos entenderlo como el aumento de confianza y la reducción del miedo social, la empatía. En el aprendizaje y memoria se muestran disminuidas en su administración de oxitocina. Una notita. Hasta el momento se reconoce sin neurotransmisores, por lo que nos está dando a entender que nos pasaríamos más de varias horas explicando este tema.
y ese solo es un simple repasito. Y estos se agrupan en la siguiente categoría: en pequeñas moléculas transmisoras como las acetilcolinas, las catecolaminas, la serotonina, dopamina y GABA, los neuropéptidos, la encefalina, endorfinas, hormona oxitocina y antidiurética, y gases como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Neurógleas. Tenemos acá a la célula ependimaria, al astrocito, la neurona en sí, el oligodendrocito, microglia, acá una sinapsis y las dendritas por ahí, y un capilar que está asociado. ¿Qué son las neuroglias? Son células que se encargan de sostener, proteger, nutrir y reparar a las neuronas. Son las más numerosas del tejido nervioso. Por cada neurona existen 10 neuroglias. ¿Puedes creerlo? Tienen capacidad de reproducción, realizan mitosis, pero no generan ni transmiten impulsos nerviosos. Derivan del ectodermo, la neuroglia verdadera, excepto la de la microglia. Hay que recordar, la microglia no es parte del ectodermo, es parte del mesodermo, la microglia, o también llaman neuroglia falsa. Bueno, algunos datitos más así complementarios. Tenemos a la astroglia. ¿A quién les llama la atención la astroglia? Por favor, a ver, ya lo hemos dicho. Astroglia, astrocito, sí, estoy seguro que lo captaste. Muy bien. En su descripción tenemos que este es un núcleo ovoide grande de cromatina laxa, y su función es parte de la sostén y nutrición de las neuronas. La oligodendroglia o oligodendrocito su descripción es de un núcleo esférico con cromatina laxa, y este sintetiza mielina a nivel del sistema nervioso central. La microglia tiene un núcleo alargado con cromatina regularmente densa, y su función es de fagocitosis. Es el macrófago del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? Que este es parte del sistema inmune. La célula ependimaria es el núcleo ovoide tiene un núcleo ovoide de forma ovalada, basal, cromatina laxa con el eje mayor perpendicular a la lámina basal. Este facilita el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo a través del conducto ependimario. Esos son células cilíndricas ciliadas. La célula de Schwann tiene un núcleo ovoide y una cromatina laxa, y sintetiza mielina en el sistema nervioso periférico. Creo que hasta este momento has captado todo lo que corresponde al tejido nervioso dentro del tema de histología. Y este es el último tema que tenemos en histología. Ahora corresponden los otros temas más esenciales dentro del curso que debes aprender. Y no olvides estar atento a las siguientes clases que estaremos impartiendo por este medio. No me despido aún, pero no es un hasta siempre o hasta nunca. Nos vemos pronto. Adiós.